Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a Colosenses en el capítulo número 2 y hoy vamos a estudiar de los versículos 11 a 15. Colosenses capítulo 2, versículos 11 a 15. ¿Podrían apagar una de las luces para que se vean bien las láminas? Gracias. Ya que lo encuentren, déjenlo ahí. Y quisiera, a manera de introducción, decirles lo siguiente. Yo no sé si algunos de ustedes han coleccionado cosas, estampitas. Bueno, en mi tiempo, le digo a mis hijos, yo coleccionaba corcholatas y se me quedan viendo de una manera rara, ¿no? Diciendo, ¿qué es eso, no? Hoy ya no existen las corcholatas, creo, en los refrescos, ¿no? Ahora son taparroscas y ya, unas ya ni siquiera traen eso, ¿no? Ahora traen diferentes aditamentos para tomar los líquidos. Bueno, cuando yo estaba niño, me acuerdo que iba a la escuela primaria y siempre intenté juntar cosas, álbumes, cuando se iba acercando el mundial, pues en las fichas de los refrescos por dentro traían la foto de un jugador y ahí estaba uno juntando y pegando bueno, en este caso las corcholatas o de otra cosa. Yo nunca pude llenar ni un solo álbum, siempre me quedaba por alguna razón, nunca. Hasta que, bueno, ya cuando yo era un poco más grande, tendría yo creo que como unos 11 años, salió un álbum de luchadores, pero las estampitas uno las tenía que comprar. ¿Okay? Entonces, dije, bueno, este álbum lo lleno, lo completo porque lo completo. Y entonces pues, empecé a hacer muchas cosas. Platicaba con mis amigos, mis compañeros del salón en el recreo, intercambiábamos las estampas, ahí estábamos, echábamos volados, jugábamos diferentes cosas y pues siempre lo que se ponía en juego pues eran las estampitas, ¿no? Bueno, después de varios meses estaba uno compre todo el dinero que me daban a mí para la escuela, pues todo era para puras estampas, ¿no? Ni compraba nada en el recreo con tal de llenar el álbum. Y bueno, ya se iba a terminar el tiempo, porque siempre hay un tiempo donde se acaba y ya no encuentras los sobrecitos con las estampas en ningún lado. Pues a mucho batallar y estar ahí intercambiando, faltaba uno y me acuerdo muy bien, el más luchador que más... que casi nunca salía, era el Huracán Ramírez, ¿no? El Santo, Blue Demon, todos así salían, pero el Huracán Ramírez no salía, era el más difícil de lograr. Y yo intercambiando estampitas con uno de los niños, tenía ahí cuando vi, porque siempre decíamos, a ver cuáles tienes, ¿no? Y ya las empezaba a saber, y que veo cuando las estaba pasando, el Huracán Ramírez. Y le digo, ¿cuántas estampas quieres por la Huracán Ramírez? No me acuerdo la cantidad, les mentiría, pero yo me acuerdo que tenía así unos fajotes bien gruesos de estampas, ¿verdad? Y le digo, pues, ¿sabes qué? Pues te doy todos estos. Y el niño me dice, bueno, está bien, que me lo da. No, hombre, pues yo brincaba, porque fue el primer y único álbum de algo que una colección que llené. Es el único, ¿sí? El único. Ningún otro colección de nada pude llenar. Ni de casquitos de fútbol americano, nada. Ese es el único. Cuando yo completé ese álbum, sentí una emoción bien grande por haber completado algo. El día de hoy vamos a estudiar que en Cristo estamos completos. Hermanos, no nos hace absolutamente falta nada. Y a veces los cristianos, porque no conocemos la Escritura, pensamos que sí. Seguimos pensando que nos hacen falta cosas. Seguimos añorando tener una casa más grande, seguimos añorando tener un coche mejor, seguimos añorando muchas cosas. A veces hasta añoramos una persona, una pareja, o si tenemos 5 hijos queremos un 6º más para decir, estoy pleno, estoy completo. Bueno, usted 7, huecho, ¿no? Pero en Cristo, la verdad, hermanos, sea cual sea nuestra condición, en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo todas las cosas y hablando particularmente cuando Él hacía milagros, Él sanaba completamente a las personas.
no les daba una medicina o no les daba un tratamiento como a nosotros los doctores nos dicen, usted está enfermo de la panza, ¿no? Y bueno, tomes estas medicinas por 15 días y dan un listón de medicinas, tomes estas cada 8 horas, cada 12, etcétera, y bueno, después de X tiempo se va a aliviar, se va a sentir mejor. Los milagros que hacía el Señor Jesucristo y que son realmente los milagros que hace Dios, cuando Él sanaba, sanaba completo. A ese ciego que hizo el Señor Jesucristo una masita con lodo, se la puso en sus ojos y vio. Fue completo, en el instante, fue un ciego de nacimiento, en el instante recobró la vida. A esa mujer enferma de flujo de sangre, toda su vida, en el momento que Jesús la sanó, se compuso. No necesitó absolutamente nada. En la salvación es exactamente igual. El Señor Jesucristo nos ha dado una salvación plena y completa. Vamos a leer nuestro pasaje, que es Colosenses capítulo 2, versículos, ¿cuál? 11, ok, al 15. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, pues no, ahora me van a escuchar. Dice así Dios en su palabra. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos. Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar que en Cristo Jesús tenemos una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa. En otras palabras, en Cristo Jesús no nos falta absolutamente nada. En los versículos 11 y 12 encontramos que tenemos en Jesucristo una salvación completa. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora, el apóstol va a utilizar aquí dos de los elementos que la gente que no conoce la Escritura, ahorita ni antes, ha utilizado de manera incorrecta, por una interpretación incorrecta. Muchas personas, en este caso la circuncisión, hablando de los judíos pensaban que por el hecho de estar circuncidados, por ese simple hecho, ellos ya eran salvados, iban a ser salvados y perdonados, nada más. Aunque su vida fuera impía, aunque ellos no vivieran conforme decía la Escritura, el Antiguo Testamento, pero ellos creían que con el hecho de pertenecer al pueblo de Israel, con eso ya iban a ser salvados. Y ese es el primer error. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha utilizado actos externos. La salvación no necesita actos externos. Recordemos que la salvación proviene únicamente ¿de quién? De Dios. La obra de la salvación es la obra completa de Dios. Entonces, lo que Dios buscaba con ese acto de la circuncisión no era un mero acto humano, sino lo que buscaba con la circuncisión es que su corazón realmente estuviera vuelto a Dios. Ese es el sentido de la circuncisión. De hecho, Abraham, que de él empezó el pueblo judío, él ya siendo hombre, siendo adulto, se tuvo que circuncidar. Y todas las personas judías eran circuncidados, estoy hablando en este caso de los varones, al 8º día. Y de esa manera ellos estaban entrando espiritualmente al pueblo de Israel. Pero la circuncisión no tenía una validez si el judío vivía de una manera impía, de una manera incorrecta. Porque la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Lo que a Dios le importa es
que tu corazón sea un corazón recto, que tu corazón sea un corazón que está buscando hacer las cosas de Dios, que tu corazón sea obediente. Yo les he contado, y creo que también lo dije la semana pasada, toda esta parte de la circuncisión llegó a una interpretación tan mala que los judíos pensaban, por una escuela rabínica, es decir, de maestros judíos, que Abraham estaba ahí asentado en la puerta del infierno. Imagínense, pobre Abraham, ¿verdad? Pero bueno, es lo que decía, que quería en ellos, que estaba sentado ahí a la puerta del infierno, y si un judío circuncidado iba a pasar al infierno, le decía a Abraham, no, espérate, tú no eres de aquí, tú eres de los de allá arriba, vete para el cielo, ¿no? Entonces, pues el pobre Abraham, pues imagínense, ahí estaba pues, la mayor parte del tiempo cuidando eso. Y bueno, y eso venía, ¿por qué? Porque pensaban que por el hecho de haber nacido dentro del pueblo judío, es decir, de tener ascendientes judíos, iban a ser salvos. Pero eso no era así. Necesitaban ellos creer en el Mesías y necesitaban por esa creencia obedecer todo lo que Dios decía en su palabra. El otro elemento que utiliza el apóstol Pablo es el bautismo. Igual. Y ahí en ese aspecto, si una persona que no era judía se quería hacer judío, tenía que pasar todo un proceso. Se llama proselitismo judío. Entonces, bueno, tenías que empezar a ir, si tú querías ser judío, porque tú eras de cualquier nación menos judío, bueno, tenías que ir con un rabino, tenías que discipularte con él, aprender la Torá, renunciar a tu fe y a todas las cosas de la religión que tú fueras y hacerte judío y empezar a seguir todas las obras de la ley. Y entre esas obras era el bautismo. Te tenías que bautizar para hacerte judío. Bueno, como cristianos, también hay ese error. Dentro del pueblo evangélico también se piensa que el bautismo es un elemento que sirve para alcanzar la salvación. Y realmente no es así. El bautismo en agua, queridos hermanos, no es para que seamos salvos, ni es, si ya somos cristianos, no es para que seamos más santos. La santidad la vamos a adquirir cuando nosotros vivimos una vida precisamente eso, santa, que le agrade a Dios, que estamos día con día esforzándonos y haciendo a un lado nuestra carne, nuestros pecados, nuestros deseos y haciendo la voluntad de Dios. Pero no vamos a ser más santos por bautizarnos. ¿Okay? En agua, quiero decir. Entonces, ese es un error que a veces también piensan dentro del cristianismo. Los grupos piensan que es necesario bautizarse. Y si tú te bautizaste en la iglesia cristiana de enfrente, pero ya no vas allá, ahora vienes a esta, ¿qué crees? Te dicen, el bautismo de allá no es necesario. Tiene que bautizarse aquí. ¿Sí? Porque esta agua de aquí está bendita. No, no es cierto. No les dicen así, pero les dicen, ¿verdad? Que se tienen que bautizar otra vez. Y hay gente que por diferentes razones va en 2, 3, 4, 5 iglesias, y si le tocan puras iglesias de este corte, pues imagínense cuántos ya diplomas de bautismo tienen, ¿no? Pero Pablo está diciendo que no, que el bautismo no es eso. El bautismo lo que es realmente, queridos hermanos, es nuestra identificación. Cuando una persona se bautiza, quiere decir que esa persona quiere hacer un acto de obediencia a Dios. Cuando una persona se bautiza, quiere decir que ella se está identificando con el Señor Jesucristo, así en su muerte como en su resurrección. Y está dispuesto a dar testimonio público de su fe. Está dispuesto a que sus familiares, amigos, todas las personas sepan que él es cristiano. ¿Okay? Pero ese es un acto público. ¿Okay? Pero internamente el bautismo que realmente importa es el bautismo del Espíritu Santo. Una vez, el día en que usted creyó, el día que usted se arrepintió sinceramente de corazón por todos sus pecados, después de haber entendido el Evangelio, después de haber depositado su confianza, su fe en Cristo Jesús, en ese momento, en ese instante, Dios le bautizó a usted con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra heredad. Es el sello que todo cristiano verdadero tiene, por medio del cual vamos a llegar al cielo, a la presencia de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en estos primeros 2 versículos. Dice, en él también fuiste circuncidados, está hablando de Jesucristo, no con una circuncisión hecha a mano, ¿ok? Algo con lo cual la gente puede echar de su cuerpo lo pecaminoso y carnal. En este caso, no es porque el pene de los varones sea algo pecaminoso y carnal, sino está hablando de que el pene es precisamente el órgano masculino del cual
se produce o interviene para que la vida se procree. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, en esa circuncisión de la carne, dice, no es necesario porque en Cristo hemos sido, ¿qué? Circuncidados. Ya tenemos una circuncisión espiritual. ¿Okay? Fíjense que hace algunos años, yo le calculo que como unos 24 o 25 años, en la iglesia donde nosotros acudíamos, y en iglesias no solamente en ese, sino en varias iglesias de aquel tiempo, llegaban corrientes, ¿verdad? Corrientes judaizantes. Y yo en ese tiempo pues tenía muy poco de haber conocido a Jesús, pero de esas personas que llegaban, ¿verdad? Ahí y que querían enseñar y querían imponer algunas doctrinas, se mencionaba que decían, si tú además quieres ser realmente salvo, además de salvarte, tienes que circuncidarte, ¿no? ¿Y a qué le suena eso? Pues le suena a Gálatas, ¿no? ¿Se acuerdan que en Gálatas ese era el problema? Allá en las iglesias de Galacia llegaron los falsos maestros judíos, que ¿qué les decían a los cristianos de corte gentil? Qué bueno que creas en Jesucristo, qué bueno que creas que la salvación es por fe, pero si realmente te quieres salvar, además de creer en Jesucristo, necesitas que circuncidarte, guardar las lunas, guardar los días de reposos, seguir toda la ley mosaica. Entonces, al evangelio que es únicamente por la gracia, con la fe en Cristo Jesús, le estaban añadiendo obras y estaban creando un evangelio diferente. Y Pablo en la carta a los Gálatas ataca ese error. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Pablo está previniendo a los cristianos de Colosas que no necesitan ser circuncidados. ¿Se acuerdan que parte del problema que había en la iglesia de Colosas eran las filosofías? Pero también había por ahí una corriente de judíos. Esta carta, que se escribió allá por el año 62, habían pasado 10 años de que Pablo tuvo que haber escrito la carta a los Gálatas, 10 años. Y les voy a decir algo también. Hoy en día, uno de las corrientes que hay dentro del cristianismo es precisamente los judaizantes. Hay toda una serie de maestros falsos que se dicen ser cristianos que andan en las iglesias cristianas evangélicas como nosotros. Y andan queriendo judaizar, andan queriendo ahí hacer que los cristianos se circunciden, que guarden, que ya no se reúnan el domingo, sino se reúnan el sábado, que a sus hijos varones los circunciden, en fin, que hagan todas las obras de la ley. Hermanos, los maestros judaizantes no se acabaron con Galacia, no se acabaron allá en Colosas, han seguido a lo largo de estos casi 2000 siglos. Y a veces los cristianos, como dicen, pues es que aquí está en la Biblia, aquí lo dice. Pero como no tienen su conocimiento sólido, no tienen la doctrina completa, pues caen. Y al rato, y ya, pues ya en esas iglesias, pues se hacen de corte judío, ¿verdad? Ya los hombres se ponen su kipá, las mujeres se ponen su velo, se empiezan a poner, a ataviarse físicamente, ¿verdad? Con ropa judía. Y no porque esté mal, o sea, no tiene nada de malo. Pero se quieren parecer a los judíos y quieren dejar la doctrina y el evangelio correcto por imposiciones de maestros judaizantes. Y eso que hoy pasa, también pasaba en aquel tiempo. También pasaba, y Pablo está diciendo aquí que no es necesario. Ahora, después de eso dice Pablo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora, ¿qué quiere decir esta última frase? Lo que quiere decir el apóstol Pablo es lo siguiente. ¿Tú crees que Jesucristo murió? ¿Sí? Pues ese poder que Dios utilizó para levantarlo de su cuerpo muerto y que resucitara, es el mismo poder por el medio del cual tú estás, si eres cristiano, Dios te ha bautizado espiritualmente. Por eso es un milagro. Hermanos, el bautismo espiritual es un milagro. Piénsalo por un momento. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, ¿qué es Dios?
El Espíritu Santo es Dios con todos los atributos de la deidad. Es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso. Ese Dios vive, habita de manera corporal dentro de nosotros, mejor dicho, de manera espiritual, dentro de nuestro cuerpo. Si tú le dices esto a una persona que es un nuevo convertido, a una persona que apenas te va a decir, oye, pues tú estás medio loco, ¿no? Pero eso es lo que realmente ocurre, es un milagro. Que Dios, que no hay quien lo contenga, la persona del Espíritu Santo vive adentro de ti y vive adentro de mí. Y ese es el bautismo espiritual. Con el mismo poder que Dios levantó el cuerpo de Jesucristo para que resucitara, con ese mismo poder ha hecho que el Espíritu Santo viva dentro de ti y te bautizara. Y el Espíritu Santo son las arras de la promesa. Si alguno no tiene al Espíritu Santo, dice Pablo, ¿verdad? No es de Cristo. Por eso cada uno de nosotros tiene que estar cierto de que dentro de él habita el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. ¿Ok? Está bien que nosotros le digamos a las personas cuando entregan su vida a Cristo Jesús que son salvos, etcétera. Pero lo que ocurre a veces es que nosotros nos tomamos una atribución que no nos corresponde. Quien se lo tiene que decir no soy yo ni eres tú, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo a todo creyente verdadero le dice, estoy aquí contigo, ¿no? Te va a transformar el Espíritu Santo. Va a empezar a producir en ti sus frutos. Tú, sin darte cuenta, vas a empezar a amar a gente que ni conoces. O sea, a los creyentes igual que tú, los vas a empezar a amar. Tú que antes dedicabas a lo mejor este tiempo, a estas horas, no, es como a levantar a las 10 de la madrugada, los domingos. No, a lo mejor me quedo ahí a descansar. Ya como eso de las 11, 12 que empieza a dar hambre, me voy aquí con mi compadre, ¿verdad? Y me echo una pancita, una birria, una barbacoa, no, que estar ahí, ¿no? ¿Qué voy a estar levantándome temprano? Y es más, no, imagínense, voy a llegar ahí al discipulado a las 8 de la mañana con el hermano Beto. No, nada. ¿Por qué los cristianos hacen todo eso y mucho más? Porque el Espíritu Santo está produciendo eso dentro de sus corazones. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando una persona no está en Cristo, no ama a los cristianos, no ama a Dios, no ama su palabra, ¿sí? Y no hace todo lo demás. O a lo mejor si lo hace, lo va a hacer un poco de tiempo, va a ser por fricción, porque a lo mejor te imita. Pero se va a cansar. No va a durar. Pero una persona que es un verdadero cristiano tiene el poder del Espíritu Santo y ese poder lo va a llevar no un día, no una semana, no un año, no 5 ni 10 años, sino todos los días de su vida lo va a llevar a que siga constante y firme en la fe. Un cristiano verdadero nunca se va a perder. Nadie lo puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. ¿Ok? Nadie. ¿Va a pasar pruebas? Sí. ¿Va a pasar dificultades? También. ¿Va a tener problemas? Sí. ¿Va a pecar? Pues aunque no querramos, hermanos, también. Pero todas las veces que peca un verdadero cristiano, ahí va a estar su Padre Celestial para levantarlo con ese poder. La palabra que aquí se traduce con el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es una palabra que hoy se utiliza mucho en nuestro español y esa palabra proviene de lo que utilizamos como energía. ¿Okay? La palabra energía viene de ahí. Entonces, ¿qué es una energía? Bueno, una energía es lo que hace que las cosas se produzcan. ¿Sí me explico? Eso es la energía, es una fuerza que hace que las cosas se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, un coche de combustión interna, como el que casi todos tenemos, o al menos que hay aquí coches eléctricos, bueno, pues va a tener ahí un motor, ¿verdad? Que se llama de combustión interna. Se mezcla aire con la gasolina y a través de una chispa dan explosiones. Se está generando una energía. Esa energía va a los pistones y empieza a hacer que las ruedas circulen y mueven un coche. ¿Okay? Bueno, esa es la palabra energía. Esa energía con la cual Dios utilizó para levantar un cuerpo muerto.
que era el cuerpo del Señor Jesucristo, es la que está operando en ti. Y es la que está operando en mí si realmente somos creyentes, si realmente somos hijos de Dios. ¿Eso les gusta? ¿Les parece bien esta información que nos da la palabra? ¿Sí? Pues déjenme decirles que tiene otra aplicación. Y ahí esa parte yo creo que no les va a gustar a muchos. Yo cuando lo descubrí hace muchos años tampoco me gustó. La aplicación de la palabra energía o poder del Espíritu Santo también se aplica para esto. El poder del Espíritu Santo es suficiente para que los cristianos venzan todo pecado, todo mal hábito, toda costumbre. El mismo poder. Ese poder que fue capaz de levantar el cuerpo muerto de Jesucristo, es el mismo poder que el Espíritu Santo te da para vencer cualquier pecado, cualquier vicio, cualquier hábito. Por lo tanto, si los cristianos somos flojos, hermanos, tenemos el poder de Dios disponible, tenemos la energía de Dios disponible para dejar de ser flojos. Si nos cuesta trabajo levantarnos temprano, hermanos, tenemos esa energía. Si nos cuesta trabajo dejar un pecado determinado, hermanos, tenemos esa energía. Si nos cuesta trabajo corregir cualquier área de nuestra vida, hermanos, tenemos esa misma energía, tenemos ese mismo poder. Lo que pasa es que nosotros no queremos utilizarlo. No sabemos de lo que somos capaces. No sé si ustedes recuerdan, pero hace tiempo había en algunos de los estudios la ilustración de un elefante. Ustedes saben que cuando los elefantes, y sobre todo de circos, más ya no hay circos, ¿verdad? Y si hay circos ya no tienen animales, por lo menos en nuestro país. Pero a los elefantes cuando nacían en cautiverio, llámese circos, les ponían una bola, ¿sí?, de fierro y un grillo desde que eran chiquitos. Y obviamente, pues no, de chiquitos no la podían mover. Y de esa manera siempre se quedaban en un lugar y esperaban que llegaran ahí para alimentarlos, darles su agua y todo eso. Obviamente el elefante pues no toda la vida va a estar chiquito, ¿eh? Iba a crecer, crecer y crecer. Hermanos, cuando un elefante ya es joven y adulto, las bolas que les ponían de fierro, no, pues las pueden patear, pueden jugar fútbol con ellas, ¿verdad? Así como Ronaldinho. O sea, tienen la fuerza para eso. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque fueron condicionados toda su infancia animal para ver la bola y no hacer nada. ¿Okay? Y eso es lo que a veces pasa con nosotros. Nuestra carne nos dice, oye, Jacinto, si tú toda la vida has sido medio flojo para trabajar, ¿tú crees que ahora que eres cristiano vas a dejar de ser flojo? Pero Jacinto, ¿qué creen? Ya vino a escuchar este sermón. Entonces podemos vencer cualquier hábito pecaminoso, podemos vencer cualquier dependencia, a vicios, a drogas, al alcoholismo, a lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Porque quien da ese poder no eres tú, no son tus fuerzas, ni es la fuerza del pastor y la persona que te dice, es el poder del Espíritu Santo. La palabra energía es una palabra muy poderosa, hermanos, ¿sí? Pero no la utilizamos porque no la conocemos, porque a lo mejor ni siquiera sabemos, lo hemos leído ahí muchas veces, el poder con el cual Dios levantó el cuerpo de Jesucristo. Hermano, eso es un poder, es real. ¿Sí? Es un poder activo. El Espíritu Santo no es un espíritu flaquito, ni débil, ni que no puede hacer nada. No, el Espíritu Santo puede hacer todo. ¿Quieres una aplicación más de tu vida del poder de Dios? Tú, cada uno de los que estamos aquí, si somos un verdadero hijo de Dios, somos esa prueba de que el poder del Espíritu Santo opera. ¿Quieres saber cómo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los cristianos, antes de ser cristianos verdaderos, estábamos muertos. Vivíamos, nuestro cuerpo respiraba, comíamos, caminábamos, etc., pero estábamos espiritualmente muertos. Y Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Sí? Nosotros no podíamos responder a nada de Dios hasta que Dios nos dio vida con su Espíritu Santo. Y ahí es que dándonos vida, es que nosotros pudimos entonces ejercitar la fe que Dios nos dio y
aceptar el evangelio de nuestra salvación. El que tú estés aquí, el que tú seas un verdadero cristiano, es una muestra de la energía, del poder de Dios. Todos nos sabemos, si eres un cristiano verdadero, Dios ya hizo ese milagro en ti. Te dio vida espiritual. Vida espiritual. Y esa vida, y esa que tú ahora disfrutas, si tienes al Espíritu Santo dentro de ti y tienes con el Espíritu Santo esa energía, ese poder para corregir lo que tengas que corregir. Así es que si hoy en día te dices, es que pues yo soy medio perezoso para trabajar, o yo soy medio perezoso para estudiar, o a mí me cuesta cierto trabajo no leer la Biblia, no esto, hermano, el problema no está del lado de Dios, el problema está de tu parte. Primero porque a lo mejor ignoras esto que estás viendo el día de hoy, y en segundo porque no has echado mano de él. Pero ahí está disponible. Ahí está el poder de Dios. Lo que tienes que es orar. Es concentrarte en Dios, pedirle que ese gran poder que el Espíritu Santo tiene, fluya en tu vida. Es lo que tenemos que hacer. Pero ahí está disponible. Por eso es que en Cristo Jesús no nos falta absolutamente nada. Nuestra salvación, queridos hermanos, es completa. ¿Ok? No solamente el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y Dios mismo nos dio nada más una vida, ¿verdad? Para ser cristianos y seguir igual como antes. No, podemos vencer lo que sea, hermanos. ¿Sí? Muchas de las cosas que nos atan no son físicas, son mentales. Es que yo en el pasado, ¿verdad? Sufrí esto, sufrí lo otro y eso me limita. Hermano, en Cristo, ¿qué crees? Somos nuevas criaturas. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, todo lo que sufrió tu cuerpo, sea lo que sea, ¿sí? Todo lo que sufrió tu cuerpo, que a lo mejor te abusaron de chiquito, que a lo mejor te maltrataron tus papás, que a lo mejor te decían que eras bien tonto, que a lo mejor todo lo que tú me puedas decir, ¿qué crees? Todo eso murió con tu cuerpo. Cuando se murió tu cuerpo en la cruz, cuando entregaste tu vida a Cristo Jesús, ahí también se murió todo eso. Pero eso, hermanos, cuando estudiábamos Romanos, yo les decía que conocer esas verdades nos libera. Dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres, hermanos. Y muchos de los cristianos no vivimos una vida plena porque ignoramos esto, ¿sí? Porque ignoramos estas cosas que, como decía el pastor Ramiro, están aquí escondidas. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría. Ya lo estudiamos, pero a veces estos tesoros, como que no los vemos, ¿ah? Como que cuando pasamos aquí por los tesoros que tiene Dios para nosotros, cerramos los ojos. O el enemigo nos apaga la luz, ¿verdad? Y no los vemos, pero aquí están, hermanos. Piénsalo, cualquier hábito pecaminoso, el que sea, el que tú quieras. Y a mí nadie me lo platica. Yo he vivido esas transformaciones en la vida de las personas. Personas que han sido drogadictas, cuando vienen a Jesús, dejan su drogadicción. Alcohólicas, dependientes del sexo, dependientes de drogas y de muchas cosas más. Cuando entregan sus vidas a Cristo Jesús y son discipuladas correctamente, todo eso queda atrás. ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Esa es la energía del Espíritu Santo actuando en los verdaderos creyentes. Pablo también dice lo siguiente. En los versículos 12 y 13, dice también Pablo que recibimos el perdón completo. ¿Quieren ponerme en la siguiente lámina? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vidamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Okay? El perdón que los cristianos hemos recibido es un perdón completo. ¿Qué quiere decir? Que para que Dios nos perdone, no necesita que nosotros hagamos nada. Cuando la persona realmente entiende el evangelio y obviamente se da cuenta que es pecador, se arrepiente por ello,
El perdón que va a recibir de Dios es completo. La doctrina del perdón, hermanos, es una de las doctrinas más emocionantes de la Escritura. Piensa por un momento lo siguiente. Todos hemos cometido muchas cosas malas antes de ser cristianos, todos. Algunos hemos hecho cosas peores, las cuales nos avergüenzan tanto que no somos capaces de decir en público. Pero todas esas cosas que nos lastimaban, que nos traumaban, que nos dañaban, que nos limitaban, todas esas cosas, después de que hemos recibido el perdón de Dios, han desaparecido. Porque el perdón de Dios es completo, el perdón de Dios es total. Él aniquiló, eliminó cualquier pecado que tú hayas cometido en el pasado, el que fuere, cualquier pecado. Los cristianos ya no tenemos que vivir limitados por lo que hicimos en el pasado. Si eres un cristiano verdadero, si eres una nueva persona, una nueva criatura en Cristo, los pecados pasados han sido borrados, han sido perdonados. Y eso es mucho de lo cual los cristianos no tenemos presente en nuestros días. Como yo les dije hace rato, antes estábamos muertos espiritualmente, cuando no éramos creyentes. Ahora estamos vivos y tenemos que estar vivos para Dios. ¿Okay? Las personas que no son cristianas, pues siguen muertos espiritualmente. Trabajan, comen, se levantan, descansan, duermen y su vida es cíclica. No hay algo más allá. Mucha gente piensa que después de esta vida se mueren y ahí se acaba todo. Otros sí creen que hay una vida eterna, ¿verdad? Y piensan, bueno, cuando me muera me voy a ir a donde Dios diga. Desconocen que el lugar al cual uno va a estar después de que tu cuerpo físico se acabe aquí en la tierra, deje de respirar, pues ese lugar lo determina uno, no lo determina nadie más. Dios nos ha dado una nueva vida nueva. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La verdad más emocionante para los cristianos es la siguiente. Dios perdona todos los pecados de aquellas personas que confían en Él. Y no solamente los perdona, sino que los invita a pasar toda la eternidad con Él. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Normalmente este versículo se lo decimos a personas cuando estamos evangelizando, pero también es un versículo que aplica para nosotros los cristianos. Yo no sé qué pecado usted haya cometido, pero si usted va y se pone a cuentas con Dios, Dios le va a perdonar, Dios lo va a limpiar. En Isaías 55:7 dice lo siguiente, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. En la semana fue a predicarle a un hombre de Cristo. Yo ya había estudiado este pasaje que iba a estar predicando el día de hoy. Y le dije estos versículos. Y después de que terminé de platicar con este hombre, lo único que me dijo fue, ¿y cómo empiezo a ser cristiano? Les voy a pedir que oren por él. De hecho, ya los hermanos que vinieron aquí ya les pedí que oraran. Se llama Martín Ávila. Si pueden orar por él, se los voy a agradecer mucho. Y cuando él escuchó estos versículos, que de que todos sus pecados son perdonados realmente por Dios, sus ojos casi se le rasaron. Y eso es mismo para nosotros. Hermano, yo no sé qué pecado usted haya cometido o esté cometiendo, pero si usted realmente se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le va a perdonar. Dios es amplio en perdonar. Le dije este versículo a este hombre, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. Así es Dios. Él olvida el pecado, como si tú nunca lo hubieras hecho. La palabra perdón, hermanos, encontramos aquí en Colosenses. Es como cuando tú tienes una hoja de papel y escribes ahí algo. Tú puedes agarrar una goma, ¿verdad? Y lo borras. Probablemente si tienes una buena goma, pues se va a borrar mucho de esa tinta o de ese lápiz. Pero algo se le va a quedar impreso, ¿verdad? Ahí de la marca, de la fuerza con que lo utilizaste para presionar el lápiz o la pluma. Cuando Dios te perdona y borra los pecados, es como si te diera una nueva hoja y una nueva pluma para que empieces a vivir y a escribir tu nueva historia. Así es el perdón de Dios. Todos los cristianos tenemos que aprender mucho acerca de la Biblia, pero tenemos que aprender también mucho del perdón de Dios. A veces la gente nos hace cosas, habla mal de nosotros, nos ofende, etc. Y nosotros no le queremos perdonar. Olvidamos que Dios nos ha perdonado, que Él es rico en perdón, que Él se deleita en misericordia. Cuando nosotros no perdonamos a la gente que nos hace daño, nosotros nos estamos poniendo más arriba que Dios. Nuestro orgullo nos hace ponernos en un lugar más alto que el que Dios tiene. Y esa es una falta delante de Dios. Escúchame bien. Tú nunca te vas a parecer tanto a Dios, sino en el momento que tú perdonas. En el momento que tú perdonas es cuando más te pareces a tu Padre Celestial. No cuando cantas alabanzas, no cuando traes tu Biblia bajo el brazo, sino cuando tú perdonas. Porque estás siendo un ejemplo de tu Padre que te perdonó absolutamente todo. ¿Dios retuvo algo para contigo? Te dijo, oye, te voy a perdonar, Jacinto, de estos 254,221 pecados. Pero de este pecado no te perdono. ¿Dios te dice así? Dios nos perdona de todo, ¿verdad? Porque el perdón de Dios es un perdón completo. Es un perdón completo. Lo último que Pablo va a decir es que en Cristo Jesús tenemos una victoria completa. En el versículo 15 de Colosenses 2 dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando quiere decir, antes de eso, Pablo, cuando fue inspirado por Dios en estos momentos, trae a su mente una escena de los triunfos. ¿Okay? Cuando un ejército ganaba, lo que se solía hacer, ¿qué hacía un ejército cuando gana? ¿Mandé? ¿Ok? Cuando un ejército ganaba una batalla, una guerra, normalmente hacían un desfile, ¿verdad? Y en ese desfile llevaban a las personas que habían apresado, a todas las personas cautivas. Las llevaban con ellos para que los vieran, para que la gente, ¿verdad?, de su pueblo, pues viera la vergüenza de aquellos a los que habían derrotado. Y obviamente, pues ellos estaban haciendo, pues, lo correcto, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo despojó a los principados y a las potestades, se refiere a Satanás y se refiere a los ángeles caídos, ¿ok? Se refiere a demonios que tienen cierta autoridad. Y dice, los exhibió públicamente triunfando en la cruz. ¿Okay? Recordemos, hermanos, que uno de los errores que había ahí en la iglesia de Colosas era que las personas adoraban ángeles, adoraban las manifestaciones angelicales o emanaciones de Dios, como ellos les decían. Pero nosotros sabemos que atrás de cada emanación espiritual, que atrás, ¿verdad?, de cualquier manifestación que pudo haber suscitado la estatua de un Dios, el que tú quieras, atrás de todo eso, ¿quién está? Un demonio, ¿verdad? Un demonio.
Por eso es que toda de la idolatría es mala. Toda la idolatría ofende a Dios porque tú pones en el lugar de Dios otra cosa. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, con la cruz venció a Satanás, venció todos los principados y potestades de los ángeles caídos y los exhibió, triunfando sobre ellos. Yo les decía ayer a los hermanos que estaban conmigo en el estudio, y eso es una creencia muy personal, la Biblia no lo dice, pero yo creo que si Satanás hubiera sabido que con la muerte de Jesucristo en la cruz, él iba a ser totalmente despojado y iba a ser su sentencia de muerte y su condenación eterna, seguramente él no hubiera hecho todo lo que hizo para que mataran a Jesús. Al contrario, lo hubiera cuidado, lo hubiera protegido. Pero el Señor Jesucristo evidentemente pues ya tenía su plan, ¿verdad? Un plan hecho con Dios, el plan de la salvación. Entonces, cuando nosotros leemos versículos como estos, tenemos que llegar a aplicaciones para nuestra vida. ¿Como cuáles? Como hermanos, nosotros como cristianos no tenemos que adorar a ningún ídolo, ¿sí? Ni al ángel de la guarda, dulce compañía, no, ¿sí? A ningún ángel, ¿verdad? Porque los ángeles existen, son buenos. Los ángeles buenos son mensajeros, son administradores, seres que Dios utiliza para nuestro provecho, para nuestro bien espiritual. Pero no tenemos que adorarlos. Tampoco tenemos que adorar a las personas. Y en este caso, Pablo, en la primera aplicación que les hace a los colosenses, es la siguiente. Ustedes no tienen que adorar esas emanaciones espirituales de dioses, ¿verdad? Que ya han sido vencidos y derrotados por Jesucristo en la cruz. ¿Okay? Y piensa para ti. Pues a lo mejor tú no tienes tu idolito aquí, ¿verdad? De la diosa Afrodita, ni de Apolos, ni de Zeus, ni de nadie de eso. Pero a lo mejor ahí tienes en tu casa tu idolito, ¿eh? A lo mejor ahí en tu casa tienes tu trabajo. O ahí tienes otro ídolo, tu carro, tu casa, ¿sí? Tu esposa, tus hijos, tu mamá, ¿no? Y ahí tienes tus ídolos. Estás adorando ídolos, ¿sí? Muy ahí en lo profundo, muy ahí en lo oculto de tu corazón estás adorando ídolos. Y lo que Pablo está enseñando aquí en una aplicación es que sería una locura, ¿sí? Que los cristianos de Colosas, que ya habían sido perdonados, que ya habían sido salvados y que en Cristo estaban completos, se regresaran a adorar emanaciones, ángeles, ídolos. Para nosotros también. Si nosotros como cristianos estaríamos bien locos, ¿eh? Si de manera consciente estuviésemos haciendo cosas como los que los cristianos de Colosas podían hacer. Con la victoria de Cristo despojó por completo todos los planes del maligno. Hebreos 12:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Okay? Con eso termino. Hermanos, en Cristo Jesús, el creyente verdadero está completo. No necesitamos nada. Tenemos una salvación completa, tenemos un perdón completo y tenemos una victoria completa. Lo único que nos hace falta a nosotros es creerle a Dios. Y es empezar a vivir utilizando la energía que Dios nos ha dado por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De aquí en adelante ningún cristiano le puede decir, por lo menos todos los que han escuchado esta predicación le podrán decir a Dios, Dios, no puedo hacer tu voluntad. Dios, no puedo dejar este pecado. Dios, no puedo dejar este hábito. Dios, no me puedo levantar temprano. Dios, no esto. Le tendrás que decir, Dios, no quiero hacer esto. Oremos. Dios, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de estos versículos, Señor, tú nos enseñas que en ti tenemos una salvación completa, un perdón perfecto y también la victoria perfecta, Señor. Que vamos camino al cielo, no porque nos lo merezcamos, sino porque solamente por tu gracia nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. En Cristo Jesús tenemos todo esto, todas estas son bendiciones y por ello es que cada hijo tuyo verdadero es más que
un vencedor, como tú dices en tu palabra. Lo cual, Señor, te agradecemos porque no merecemos absolutamente nada de ello, pero tú nos lo das por tu gran amor y por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús lo agradecemos en esta tarde. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.